Hare Krishna, estimados devotos, bienvenidos a este octavo video sobre los 12 fines. En este caso vamos a analizar el fin integridad moral y académica. Y existen muchas maneras de incurrir en este error de falta de integridad moral y académica, distintas formas. Muchos ejemplos también existen, pero algún ejemplo que se me ocurre ahora del cual fui testigo es el ejemplo de una clase que se iba a dar aquí en Córdoba hace un tiempo, hace unos meses atrás. Se invitó a un devoto para que diera una clase en un programa público, los programas que hacemos nosotros en el centro de Córdoba. Programa público, un programa de primer contacto. Entonces invitamos a este devoto que venía de otro yatra de acá de Argentina, y el devoto venía entusiasmado con su servicio de dar su clase, y le pregunté antes de que comenzara si tenía algo específico para dar, algún tema preparado, qué era lo que iba a hablar. Y me dice, no, la verdad que, me dice el devoto, yo no estoy acostumbrado a preparar los temas, sino que hablo lo que me va surgiendo en el corazón, ¿no? Como me sienta inspirado, o lo que Krishna me vaya dictando, ¿no? Me va saliendo. Y bueno, perfecto. A ver, yo antes había escuchado clases de devotos que no preparan sus clases, sino que son más improvisadas, y he escuchado clases realmente bonitas, ¿no? De devotos que no preparan sus clases. Pero en este caso, lo que sucedió fue que el devoto comenzó a hablar, comenzó su clase, y llegó un punto en que iba demasiado rápido. Y después el punto en el que todo se comenzó quizás a descarriar un poco fue el tema de las citas yástricas. Comenzamos a ser testigos, los que estábamos ahí, los oyentes, de un bombardeo de citas yástricas, de citas que van desde el capítulo 1 hasta el capítulo 18 del Bhagavad Gita, citas del Srimad Bhagavatam, del Chaitanya Charitamrita, todo el tiempo citas. Lo que sucede es que terminó la clase y le pregunté a un muchacho que estaba allí, que había ido por primera vez, si le había gustado la charla. Y lo que me contestó el chico es que no, la verdad que no había entendido nada, que fue todo muy rápido y que fue mucha información, muy rápido. Entonces, después también preguntándole a otros devotos qué les había parecido la clase, o ellos me preguntaban a mí, la verdad que llegamos a la misma conclusión de que nos costó un poco entender cuál fue o cuál era el mensaje principal que quería transmitir el devoto. Entonces, este tipo de falta de integridad, quizás más que moral, académica, es el tema del uso ilógico de la escritura. Eran citas que eran ciertas, eran verdaderas, no estaban mal utilizadas, en el sentido de que no fueron mencionadas correctamente en sánscrito y en castellano, pero al ser tantas citas de los más variados temas, y fueron citas que fueron nombradas fuera de contexto, no podíamos entender el contexto principal para el cual eran nombradas, por eso es que no pudimos entender el mensaje principal. Entonces, este uso se denomina uso ilógico de la shastra, y quizás formas de solucionarlo sean, bueno, en este caso, el devoto no era un Bhaktishastri, pero tenía mucho conocimiento, era un devoto mayor, que había estudiado mucho la shastra, era evidente, pero que no pudo determinar cuál era el mensaje principal que quería transmitir. Justamente, quizás una forma de solucionarlo sea mejorar el tema de preparar una clase, o aunque sea hacer un cuadro sinóptico, o si uno no está acostumbrado a preparar una clase, por lo menos en 2 o 3 palabras determinar cuál es el mensaje principal que se quiere transmitir, para que de esa forma todo el conocimiento que se tenga
sobre la Shastra sea bien canalizado y podamos realmente servir a la Shastra, transmitiendo su mensaje. Y después, por otro lado, otro ejemplo que se me ocurre ahora de integridad moral y académica, esto se ve mucho en el ambiente brahmachari, pero más que nada con brahmacharis que son nuevitos, o que, no brahmacharis seniors, sino brahmacharis que son nuevitos. El punto por ahí hay una frase que dicen a los devotos, algunos devotos, en broma, que es reventar para Krishna. Reventar para Krishna. Y este reventar para Krishna hace referencia a que, bueno, si tenés alguna dolencia en el cuerpo, si estás cansado, si tenés frío, lo que sea, si te duele la muela, lo que sea, no te identifiques con el cuerpo. Seguí adelante, seguí sirviendo a Krishna, que ya se te va a pasar en algún momento. No te lamentes por las dolencias de tu cuerpo, no te identifiques con tu cuerpo. O como dice en el verso de Bhagavad Gita, 2.1, no identificarse con el traje, que finalmente no tiene sentido. Con salvar el traje no logramos nada. Entonces, me acuerdo quizás de ejemplos simples, básicos, por ahí. No están dichos con mala intención, pero que el solo hecho de mencionar o aconsejar teniendo en cuenta citas sástricas, sin tener en cuenta el contexto determinado o la situación específica, hacen que se generen consecuencias. Como por ejemplo, un brahmachari tiene frío y dice que tiene frío, pero otro brahmachari le aconseja, no, deja, aguantá para Krishna. Entonces, justamente por no sentirse peor que los otros, o débil, o sentir que está en maya, o sentir que está identificándose con el cuerpo, el brahmachari trate de aguantar. Y al otro día la consecuencia principal es que se levanta enfermo, resfriado, etc. Entonces no solamente este tipo de interpretaciones puede traer consecuencias físicas, ¿no? Imagínense un problema más grave que un resfriado, un problema, una dolencia interna. Si uno no va al médico a hacerse ver, entonces puede generar peores consecuencias físicas. Y si uno en algún momento llega a recuperarse, o no, de esta dolencia física, después lo más probable es que termine teniendo un cierto rencor hacia los devotos que lo aconsejaron mal, o en el peor de los casos alejarse de la conciencia de Krishna. Entonces, así es importante el punto de evitar este tipo de faltas. Y este tipo de faltas se denomina uso inapropiado del escrito. ¿Por qué uso inapropiado? Porque son citas reales que tienen un significado, como por ejemplo esto del cuerpo, si la Prabhupada lo menciona en un significado, pero han sido utilizadas de una manera incorrecta. Entonces, quizás formas de solucionar este problema sean, bueno, primero estudiar más los Shastras, evitar aconsejar de manera apresurada a otra persona utilizando los Shastras. Porque por ahí, por ejemplo, en el verso 5.11 se dice que los yogis, abandonando el apego del cuerpo, utilizan todo, el cuerpo, la inteligencia y la mente, para purificar. Y en el significado, Srila Prabhupada habla de que el devoto entiende que él no es este cuerpo, pero sin embargo entiende que este cuerpo le pertenece a Krishna. Krishna es el propietario del cuerpo. Entonces nosotros debemos de usarlo como un vehículo para servir a Krishna. Y bueno, y en ese caso, si el devoto hubiese utilizado esa cita yástica, hubiese sido mucho mejor, ¿no?, que haber utilizado otra cita yástica que fue inapropiada, como la palabra lo indica. Entonces, estos son algunos ejemplos de falta de integridad moral y académica. Espero que les haya servido un poco. Así que bueno, muchas gracias. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.